Calcuta, 1920. El sol se disuelve en polvo dorado sobre los tejados coloniales. La ciudad vibra con una mezcla de sonidos: las campanas de los templos, las bocinas de los carruajes británicos, los pregones de los vendedores de té en las esquinas. En el corazón del casco antiguo, una casa aristocrática se llena de murmullos, como si susurrara secretos ancestrales. Dentro, una joven de ojos oscuros y profundos, Priya Mukherjee, se prepara para una boda que no eligió. La seda roja cubría sus frágiles hombros. Cada pliegue del sari parecía pesar como una sentencia. Sus tías le pintan las palmas de las manos con henna, dibujando arabescos que simbolizan el amor y la fortuna. Una cruel ironía para alguien que solo siente la frialdad del destino. En el espejo, el reflejo de Priya se asemeja al de otra mujer, adornada, dorada, silenciosa. «Es un buen hombre», susurra su madre. «Si te educas en Londres y hablas con jueces británicos, tendrás una vida segura». Pero la seguridad no es libertad. Bikram Sen, el novio, un abogado de 28 años, licenciado por Oxford, de voz serena y mirada firme. Pero en su interior alberga una rebeldía silenciosa y también una tristeza que disimula con elegancia británica. Para él, el matrimonio no es un sueño, sino una deuda con la tradición, un vínculo familiar que el tiempo no se ha atrevido a romper. Cuando Priya entra en la sala, las antorchas parpadean en las paredes y el aroma a jazmín e incienso se mezcla con el de las velas encendidas. El sacerdote comienza el ritual. Apenas intercambian miradas, solo sombras que se cruzan bajo antiguas promesas. Se pronuncian las palabras sagradas. La llama del altar arde y el destino queda sellado. Esa noche, de vuelta en su nuevo hogar, el silencio pesa como una piedra. Priya camina por los pasillos de mármol, escuchando el sonido lejano de un piano. Bikram toca solo abajo, una melodía que no aprendió en Inglaterra, sino en su corazón. Ella lo observa desde la distancia. Él no se da cuenta. Afuera comienza a llover y un trueno apaga las luces por un instante. En la oscuridad, el rostro de Priya se refleja en la ventana. Se queda mirando su propia mirada, como si intentara reconocerse a sí misma ahora que el mundo le ha sido arrebatado. Los días posteriores a la boda transcurrieron lentamente, como el goteo de la lluvia en los balcones de la vieja Calcuta. La casa de Bikram era demasiado grande para dos desconocidos. El frío mármol reflejaba el sonido de los pasos de Priya, y los pasillos parecían interminables. Los sirvientes iban y venían en silencio, como sombras entrenadas para no existir. Priya pasaba las mañanas sentada en el jardín interior, donde los jazmines florecían sobre el lago artificial. Cosía, leía en voz baja o simplemente observaba el vuelo pausado de las libélulas. Casi nunca veía a su marido. Bikram se marchaba temprano, con la excusa de ir al juzgado, y volvía tarde, con el rostro cansado y la mirada perdida en pensamientos que ella no alcanzaba a descifrar. Por las noches cenaban juntos, pero apenas intercambiaban palabras. Fue un matrimonio de silencios. Una tarde, mientras la luz se filtraba a través de las cortinas de lino, Priya buscaba un libro en la pequeña biblioteca de la casa. El olor a papel viejo y polvo la envolvió como un perfume de recuerdos. Recorrió con los dedos los títulos en bengalí e inglés, Tagore, Byron, Ghalib, Shelley, cuando algo cayó del centro de un volumen de poesía, un pequeño trozo de papel doblado, amarillento en los bordes. Lo abrió con cuidado. Las letras eran firmes, escritas con tinta negra. El texto era breve, un poema. Entre los barrotes del destino vi el sol por un instante. Incluso en prisión, soy libre, si pienso en ti. Priya leyó y releyó con el corazón acelerado. ¿Quién habría escrito esto? ¿Sería un antiguo propietario de la casa? ¿Un secreto olvidado? El tono era demasiado íntimo, casi una confesión. Dobló el papel y lo metió en el libro, pero por la noche, cuando todos dormían, lo releyó a la tenue luz de la lámpara. Sintió algo inexplicable, una punzada de ternura, tal vez, o simplemente curiosidad. En los días siguientes, pensó en el poema sin darse cuenta. Había algo en él que parecía hablarle.
sobre el encarcelamiento, sobre la libertad, sobre aquello que no podía decir en voz alta. Una semana después, el azar volvió a llamar a su puerta. Mientras ordenaba los cojines del salón, encontró otro trozo de papel escondido entre los flecos de seda, otro poema, con la misma letra. Hay pájaros que no cantan porque han aprendido el precio del canto. Prilla permaneció inmóvil, con el corazón acelerado. No cabía duda. Alguien estaba escribiendo esos versos dentro de la casa. ¿Pero quién? Por primera vez desde su boda, algo en su interior se agitó. No era alegría ni miedo. Era la premonición de que en las sombras de aquella casa un secreto viviente aguardaba ser descubierto. Los días se convirtieron en una espera disfrazada. Prilla, que antes veía cómo el tiempo se le escapaba como arena, ahora despertaba con el corazón inquieto, como si cada mañana pudiera traerle una nueva sorpresa. Y a veces así era. Encontró el tercer poema dentro de un viejo joyero de madera oscura. Las palabras escritas con la misma caligrafía parecían más cercanas, más íntimas. No te veo, pero siento tu silencio, como quien huele la fragancia de una flor invisible. Prilla leía despacio, sintiendo cómo las palabras la atravesaban como un secreto compartido. ¿Quién escribió eso? ¿Un sirviente? ¿Un invitado? ¿El propio Vikram? La última hipótesis la hizo sonreír con incredulidad. Apenas intercambiaban palabras durante las comidas. ¿Cómo podía un hombre tan distante ocultar tanta ternura? Esa noche no durmió. Se quedó junto a la luz de la lámpara, mirando fijamente el papel sobre la mesa. Algo en su interior, reprimido, sumiso, le suplicaba que respondiera. Tomó una página de su diario, mojó la pluma en tinta azul y escribió, con el corazón latiéndole desbocado: «No sé tu nombre, pero leo tus versos como quien escucha el mar tras los muros. Si eres un sueño, no despiertes». Dobló el papel con vacilación. ¿Dónde lo dejaría? Caminó por la casa dormida, sintiendo el frío suelo bajo sus pies, el viento agitando las cortinas. Se detuvo en la biblioteca, el mismo lugar donde todo comenzó, y colocó la nota entre las páginas del libro donde había encontrado el primer poema. En los días siguientes, intentó actuar con normalidad, pero su mirada delataba su ansiedad. Cada vez que pasaba por delante de la biblioteca, sentía un nudo en la garganta, hasta que una tarde se dio cuenta. El periódico había desaparecido. No se pronunciaron palabras, pero a la mañana siguiente surgió un nuevo poema, atrapado en el marco de un viejo retrato. No soy un sueño, sino un prisionero. Y cada palabra que dices es una clave. El impacto fue inmediato. Sintió que el aire desaparecía por un instante. Desde ese momento, la casa ya no parecía una simple prisión, sino un laberinto viviente, lleno de secretos, pasos y miradas furtivas. Prilla comenzó a escribir todos los días, dejando pequeños versos en lugares aleatorios, dentro de jarrones, detrás de cortinas, debajo de almohadas. Fuera quien fuese el autor, siempre respondía. Siempre. Y así, sin rostros, sin nombres, dos extraños comenzaron a reconocerse a través de las palabras. Las mañanas en Calcuta amanecían lentamente, envueltas en la bruma que ascendía del río Hooghly. El sol se filtraba a través del bambú y las vidrieras de la casa de la familia Sen, esparciendo reflejos dorados por el suelo. La rutina comenzaba temprano. El sonido de la campana del templo cercano, el aroma del té de cardamomo, el susurro de las faldas de las criadas. Prilla, vestida con saris ligeros, desayunó sola. A veces aparecía Vikram. La saludó con un gesto de cabeza, tomó una taza de té y leyó el periódico inglés con el ceño fruncido. Las noticias hablaban de protestas, huelgas y arrestos. Era abogado, pero sus días ya no se limitaban a los juzgados. Representaba a jóvenes indígenas acusados de rebelión, estudiantes, poetas, activistas, hombres que hablaban de libertad y que eran silenciados por los británicos. «Llaman traición a lo que simplemente es amor a la patria», dijo una mañana, sin apartar la vista del periódico. Prilla se limitó a observarlo. Era raro oírle expresar tanta emoción, y cuando se marchó, con el maletín de cuero y una mirada apresurada,
Sintió un vuelco en el corazón, como si por un instante hubiera visto quién era en realidad. Las tardes eran suyas. Priya leía, bordaba, paseaba por los jardines y escribía, ocultos entre las páginas de los libros, tras los cuadros, en los cajones. A veces encontraba una nota suya antes de dormirme. Otras la veía caer discretamente de un libro que dejaba sobre la mesa. El juego de palabras se había convertido en un ritual secreto y silencioso, y cada verso intercambiado era como un suspiro compartido. Si pudiera ver tus ojos, tal vez me harían olvidar el motivo de mi lucha. Ella respondió, y si se los mostrara, tal vez recordaría quién soy. Pero al margen del acuerdo escrito, la distancia persistió. Vikram pasaba largas horas fuera de casa, reuniéndose con otros abogados y líderes nacionalistas. Por las noches, regresaba exhausto, con las manos manchadas de tinta y papel. A veces, traía discretamente panfletos prohibidos que escondía en cajones cerrados con llave. Priya fingía no verlo, pero sí lo veía, y empezó a comprender su soledad. Una vez lo encontró durmiendo en su oficina, encima de una pila de documentos. La lámpara seguía encendida, su rostro sereno. Se acercó en silencio y notó algo. Entre los papeles había un cuaderno con una cubierta negra. Por un momento quise abrirlo, pero no lo hizo. El lejano sonido del tren resonó durante las primeras horas de la mañana. La ciudad dormía, pero en aquella casa los secretos apenas comenzaban a despertar. Esa mañana, el aire de Calcuta se sentía distinto, denso, electrizante. Las cigarras cantaban con más fuerza y la brisa traía consigo un olor a humo y una inquietud palpable. Priya despertó con el sonido de voces apresuradas que provenían de la planta baja. Los sirvientes susurraban y los pasos resonaban por los pasillos. Al bajar, encontró a Vikram rodeado de papeles y periódicos esparcidos sobre la mesa. Escribía con urgencia, con la frente perlada de sudor. Al verla, intentó disimularlo. «Es solo trabajo, Priya», dijo, doblando uno de los papeles. Pero su mirada, tensa, ardiente, delataba el peso de algo mayor. Durante días, esa inquietud persistió. Vikram se marchaba cada vez más temprano y regresaba cada vez más tarde. A veces lo veía llegar con los ojos enrojecidos, la ropa cubierta de polvo y el semblante endurecido. «¿Estás bien?», se atrevió a preguntar una noche. Dudó un instante y luego respondió, «No, Priya, pero un país entero tampoco lo es». Esas palabras seguían resonando en su interior. Una tarde, mientras lo esperaba, oyó fuertes golpes en la puerta. Un mensajero traía un maletín. Priya lo dejó sobre su escritorio y sin darse cuenta vio caer un cuaderno. Tapa negra, sin título. Por un instante intentó resistirse, pero algo la hizo retroceder. Él lo abrió. Las páginas estaban llenas de notas, nombres, fechas, lugares y símbolos dibujados a toda prisa. Fragmentos de discursos, versos subrayados de Tagore, mapas marcados en rojo. Entre las palabras en inglés y bengalí comprendió. Vikram formaba parte de un grupo secreto que organizaba protestas contra el dominio británico. El corazón de Priya se aceleró. Ahora todo tenía sentido. El nerviosismo, las noches en vela, la mirada distante. El sonido de los pasos se acercaba. Cerró rápidamente el cuaderno y lo volvió a guardar. Cuando él entró, ella lo miró de forma diferente, con temor pero también con admiración. «Prométeme que tendrás cuidado», susurró. Vikram la miró sorprendido. «¿Lo sabes?», preguntó en voz baja. Ella simplemente asintió. Respiró hondo y por primera vez le tocó la mano. «Entonces ya no habrá secretos entre nosotros». Pero el destino no esperó a que el amor madurara. Esa noche, cuando el reloj dio las 11, la puerta de la casa fue derribada entre gritos y luces de linterna. Soldados británicos irrumpieron en el jardín, seguidos por oficiales con uniformes blancos. Priya bajó corriendo las escaleras, vio cómo empujaban a Vikram esposado, con el rostro sereno, pero sin ofrecer resistencia.
Por incitar a la rebelión contra el imperio, dijo uno de los oficiales. Gritó su nombre, pero fue en vano. El piano que solía tocar estaba en silencio. Las llamas de las lámparas parpadeaban en las paredes como fantasmas, y la casa, antaño llena de poemas, ahora parecía hecha solo de ausencia. La casa permaneció en silencio durante días. El sonido del piano había cesado, y el viento hacía repicar las campanillas del jardín solas, como si lloraran. Los criados caminaban con pasos cautelosos, temerosos de pronunciar el nombre del amo encarcelado, y Prilla vagaba como una sombra entre las habitaciones, sin rumbo fijo. En la biblioteca, los libros seguían en el mismo sitio. Sobre la mesa estaba el cuaderno negro, el mismo que había visto caer. Esta vez no dudó. Lo abrió. Las primeras páginas contenían anotaciones políticas, pero más adelante la letra cambió. El ritmo se volvió delicado, poético, familiar, y entonces leyó. Ella se mueve por la casa como el viento entre las cortinas. Él no habla, pero su ausencia me habla en todos los idiomas. Las manos de Prilla temblaban. Página tras página, reconoció los versos. Los mismos que había encontrado ocultos, los mismos que había recitado en secreto. Sintió un nudo en la garganta. Bikram era el poeta. El hombre distante, el revolucionario silencioso, el marido al que creía no conocer. Él era quien le había escrito sobre la libertad, quien le había hablado con palabras cuando el silencio era todo lo que tenían. Las lágrimas brotaron sin previo aviso. Releyó cada poema, ahora con una perspectiva diferente, comprendiendo que no se trataba simplemente de declaraciones, sino de desahogos, gritos reprimidos de un hombre desgarrado entre el amor y la lucha. Entre las páginas encontró algo más, una carta inacabada, escrita para ella. Si no regreso, que mis palabras permanezcan. Porque en ellos dejé atrás lo que era libre dentro de mí. Ese trozo de papel se convirtió en llamas. Prilla se puso de pie, decidida. No podía permitir que muriera a manos de los ingleses. Él luchó por la libertad de todos, y ella lucharía por la suya. A la mañana siguiente, viajó sola en tren por primera vez. El velo le cubría el rostro y su miedo se ocultaba tras su valentía. El destino, la casa de su padre, en Howrah. Un hombre conservador, aliado de los británicos, pero influyente. Cuando llegó, el padre se sorprendió al verla sola. «Prilla, ¿qué haces aquí?» «Necesito su ayuda», respondió con firmeza. «Se trata de mi marido. Fue encarcelado injustamente». El padre frunció el ceño, incómodo. «Dicen que es un traidor a la corona». «No, es un hombre que cree en la India», dijo con voz temblorosa, pero su mirada permaneció firme. «Y es el hombre al que aprendí a amar cuando ya era demasiado tarde». El silencio cayó como una sentencia. El padre desvió la mirada, absorto en sus pensamientos. Afuera, el tren silbaba y el humo cubría el horizonte. Prilla supo que, a partir de ese momento, ya no sería solo una esposa en espera. Ella sería una mujer que lucharía contra las palabras que él le había enseñado a sentir. El despacho del padre era tan frío como el mármol que lo decoraba. Detrás del escritorio, los retratos de oficiales británicos observaban a Prilla con miradas inquebrantables. Su padre, con expresión rígida, intentaba comprender a su hija, que nunca antes le había desobedecido y ahora lo desafiaba. «Prilla, no entiendes lo que pides», dijo, cruzando las manos. «Interceder por Bikram sería lo mismo que volverse contra el imperio». «¿Y qué es el imperio ante la injusticia?», respondió con voz temblorosa pero firme. Suspiró, cansado. «Hablas igual que él». Esa frase sonó casi como un halago. Prilla se acercó. «Papá, él no es un criminal. Él defiende la libertad, no solo la suya, sino la de todos nosotros». El hombre desvió la mirada, dubitativo. «Hay maneras correctas de cambiar el mundo, hija. Los que tienen razón nunca trabajan para quienes no tienen voz», dijo, y se hizo el silencio entre ellos. Esa noche, el padre no durmió, y por la mañana la mandó llamar. «Hay un hombre, un asesor británico con quien aún tengo influencia. Puedo intentar organizar una reunión, pero no deberías involucrarte». Prilla asintió en señal de agradecimiento, pero ya sabía que no obedecería esa última condición.
2 días después, entró por primera vez en el edificio del gobierno. Las paredes blancas, los relojes puntuales, el olor a pintura y electricidad. La recibió Sir Edward Hale, un hombre de mirada fría y sonrisa formal. «Señora Sen», dijo en un inglés impecable, «es raro ver a una dama de su posición intercediendo por un hombre acusado de traición». Priya mantuvo la compostura. «También es raro ver justicia cuando amenaza el orgullo de quienes ostentan el poder». La observó con curiosidad. «El señor Sen me pidió clemencia, pero usted pide algo más. Les pido que lo vean no como un rebelde, sino como un hombre que amaba demasiado a su país como para permanecer en silencio». Sir Edward sonrió, ligeramente impresionado. «La pasión es peligrosa, señora, en cualquier idioma». La conversación terminó sin promesas, pero algo cambió. De regreso, su padre la miró con una mezcla de temor y respeto. «Hablas como una mujer que ya no le teme a nada», dijo. Priya respondió con calma, «porque ya he perdido todo lo que podía perder». En los días siguientes comenzaron a circular rumores. Algunos prisioneros serían trasladados, otros serían juzgados. Esa noche, sola en su habitación, volvió a abrir el cuaderno negro. Entre las páginas encontró un verso que no recordaba haber leído. «Si se llevan mi cuerpo, os dejo mi nombre. Cuéntame cuando yo no pueda». Lo leyó en voz alta, como una promesa, y por primera vez sintió que su nombre, Bikram Sen, ya no pertenecía a un solo hombre. Era un símbolo. Calcuta despertó envuelta en una densa y silenciosa niebla. El periódico del día publicó el nombre de Bikram Sen en sus titulares en inglés: «Abogado nacionalista acusado de incitar a la rebelión». Priya leyó la noticia sola en el jardín. Las palabras parecían atravesarla como espinas. Abajo, una línea fría y breve: «Juicio programado para el 17 de julio». Respiró hondo, sintiendo temblar su cuerpo. Le quedaba poco tiempo. Con la ayuda de su padre, obtuvo permiso para asistir a la audiencia. La sala del tribunal era un escenario de opresión. Paredes blancas, banderas británicas, jueces con uniformes impecables. En el centro, los acusados, 6 hombres esposados, entre ellos Bikram. Cuando la vio, algo en su mirada, un destello, un alivio silencioso, rompió toda la distancia que una vez existió entre ellos. Priya mantuvo el velo sobre su cabeza, con las manos apretadas sobre su regazo. El fiscal habló en tono exaltado. «Este hombre utilizó su posición y elocuencia para incitar a la desobediencia. Repartió panfletos, escribió discursos y manipuló a los jóvenes. Cada palabra era una cuchilla». Bikram, con calma, simplemente respondió: «Si luchar por la dignidad es un crimen, entonces soy culpable». Un murmullo llenó la sala. El juez lo acalló con un golpe de su mazo. Priya sintió un ardor en el pecho. Quería gritar. Quería decir que aquel hombre no era un traidor, sino un poeta. Pero ella sabía que su voz, sola, sería ahogada. Cuando terminó la sesión, ella logró acercarse. Durante unos segundos, sus miradas se cruzaron. «¿Por qué no dijiste nada en tu defensa?», preguntó casi en un susurro. «Porque ya he dicho lo que tenía que decir», respondió con calma. «Tú lo sabes». Y antes de que se lo llevaran, añadió: «Las palabras son más libres que los hombres, Priya. No dejes que las silencien». Esa noche no durmió. Releyó cada poema, cada frase en el cuaderno negro, como si buscara una clave oculta. Y encontró algo. Entre las páginas, un nombre escrito con tinta descolorida: Anirban Dutta, un amigo de Bikram, también abogado, conocido en círculos nacionalistas. Sin pensarlo, se acercó a él. El hombre, sorprendido de verla, escuchó su historia en silencio. Cuando ella terminó, él habló: «Existe una posibilidad. Si podemos demostrar que los folletos provenían de otro grupo, el tribunal podría revisar la sentencia. Pero debemos actuar con rapidez». «Haré lo que sea necesario», respondió ella. Durante días, Priya reunió documentos, cartas y testimonios. Utilizó el prestigio de su padre. Soportó miradas de desprecio y fue vista como una mujer fuera de lugar, pero no se rindió. Con cada obstáculo, recordaba las palabras de Bikram y el sonido del piano que una vez llenó la casa. En vísperas de la nueva audiencia, Anirban trajo noticias sombrías. Si el juez no acepta la revisión, será ejecutado como ejemplo. Priya permaneció en silencio. Entonces alzó la vista, y había algo nuevo en sus ojos. Ya no miedo,
sino la certeza de alguien que ha decidido luchar hasta el final. La sala del tribunal estaba abarrotada. Los funcionarios británicos mantenían semblantes severos, mientras el sofocante calor matutino hacía vibrar el aire. Priya, de pie junto a Anirban, sostenía un maletín de cuero. Dentro había pruebas, cartas y un discurso que había escrito la noche anterior. Un texto que era mitad defensa, mitad poesía. Cuando el juez anunció el inicio de la audiencia, ella se puso de pie. «Señoría», dijo con voz firme, «no vengo ni como esposa ni como súbdita. Vengo como una voz de la verdad». El murmullo se extendió. Era raro, casi impensable, que una mujer hablara en un tribunal colonial. Priya presentó las cartas, los documentos y los testigos que demostraban la inocencia de Bikram. Mientras hablaba, recordaba cada verso que había escrito, cada metáfora sobre libertad, cada palabra escondida bajo almohadas y libros. Su voz temblaba, pero no cedió. Cuando terminó, el silencio llenó la habitación. El juez, irritado, murmuró algo sobre emociones femeninas, pero la verdad ya había salido a la luz entre los presentes. Anirban complementó su argumentación con argumentos legales y, finalmente, se leyó el veredicto. El tribunal, en vista de la falta de pruebas concluyentes, conmuta la pena de muerte y concede arresto domiciliario. Priya cerró los ojos. No fue la victoria total que esperaba, pero era vida, era esperanza. Días después, Bikram regresó a casa, delgado, con marcas en las muñecas, pero vivo. Cuando se abrió la puerta, Priya simplemente caminó hacia él, sin decir una palabra, nada. Poema. El único abrazo que puso fin a meses de silencio fue el propio abrazo. Esa noche, bajo la luz de la luna, él le dijo, «Fuiste mi voz cuando ya no la tenía». Ella respondió, «Y tú eras mi libertad», cuando ni siquiera sabía lo que significaba ser libre. Calcuta, por primera vez en mucho tiempo, parecía respirar. Afuera soplaban los vientos de la independencia. Dentro de la casa, el amor y las palabras por fin se habían liberado. 2020, Calcuta. Una joven investigadora llamada Amara Sen, bisnieta de Priya y Bikram, caminaba por los polvorientos pasillos de la antigua casa familiar. El lugar estaba a punto de ser demolido. Una mansión colonial abandonada, legado de un linaje casi olvidado. Entre muebles cubiertos con sábanas y pilas de libros viejos, Amara encontró una pequeña caja de madera. En el interior, atados con una cinta azul descolorida, había papeles amarillentos, cartas, poemas. Ella empezó a leer. «Bajo tu silencio aprendí que el amor es revolución. A través de tus palabras, descubrí que la libertad es amar sin miedo». Amara se sentó en el suelo, con el corazón acelerado. Las firmas, las fechas, todo apuntaba a sus bisabuelos. Un amor nacido de un matrimonio concertado, que florece en secreto y se sostiene gracias a la poesía en tiempos de opresión. Pasó horas leyendo. Descubrió el juicio, el encarcelamiento, la lucha. También existían versos inéditos, escritos por Priya después de la liberación de Bikram. Sus palabras liberaron la India que llevaba dentro, y cuando se marchó, me dejó el regalo de seguir diciendo lo que el mundo teme oír. Amara se secó una lágrima. Era historiadora, pero nunca imaginó que su propia familia albergara un amor revolucionario oculto entre las páginas de un papel. En su última carta, Bikram había escrito, «Si algún día se encuentran nuestras palabras, que sirvan como recordatorio de que incluso en prisión, el amor puede ser libre». Amara cerró la caja con cuidado. Esa noche, encendió una vela, colocó las cartas sobre la mesa y comenzó a escribirlas a máquina. Decidió publicar un libro. Los poemas secretos del matrimonio concertado. Días después, la historia se hizo viral. Miles de lectores de todo el mundo se conmovieron con una historia de amor que desafió la tradición, el imperio y el silencio. Mientras Amara leía su último poema en una entrevista, el viento soplaba a través de las ventanas abiertas de la vieja mansión. Ella sonrió. Era como si desde algún lugar lejano, Priya y Bikram también sonrieran, libres, por fin, en las palabras que nunca murieron. ¿Esta historia te emocionó? Cuéntanos qué sentiste al conocer a Priya y Bikram. Déjanos tu opinión en los comentarios y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Tu voz es muy importante para nosotros.